Hola, te doy la bienvenida a mi canal y seguimos con la lectura de este hermoso libro. Si es la primera vez que ves este vídeo, en mi canal hay una lista de reproducción con la lectura de los capítulos anteriores, por si quieres echarle un vistazo. Continuamos con el capítulo La curación de las emociones y dice así: objetivos en conflicto. Fijarse metas es bueno, no tiene nada de malo, siempre que los objetivos no te posean a ti. Son cosas muy diferentes y estoy seguro que puedes entenderlo. Algunos objetivos ni siquiera son nuestros, los hemos tomado prestado de otras personas. Tal vez sean los suyos, pero no los nuestros. Una obligación se confunde con objetivo cuando se expresa una voluntad en términos tales como debería, tengo que, he de. En ese caso, ya no se trata de una elección, sino de una imposición. Es el objetivo ajeno, pero con apariencia de propio. La pregunta más liberadora que conozco es: ¿dónde está escrito? Pauta práctica. Para conseguir paz, perdona todos tus deberías. Aquí voy a hacer una pausa en la lectura de este libro, porque es curioso, esto de debería, tengo que. En la vía de la maestría hay una práctica en la lección 2 de la vía del corazón, donde nos dice Jesús que escribamos en un papel, tengo que, hay que y debería de, que lo escribamos en un papel y lo quememos, y que quememos ese papel. Dice que esto es un gesto simbólico para limpiar de nuestra conciencia esa sensación de obligación, ¿no? Tengo que ir a comprar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a lo que sea que tu mente te diga, ¿no? O por ejemplo los objetivos, igual que lo dice aquí en este libro. En este caso no se trata de una elección, sino de una imposición. Entonces Jesús nos invita a que quememos esas 3 palabras en un papelito. Te invito a que hagas esta práctica para ir limpiando de tu mente el uso que le damos a estas palabras de manera muy frecuente. De hecho, si yo tuviera que decir, tengo que grabar este vídeo, no lo estoy haciendo porque me nace del corazón, no lo estoy haciendo porque deseo compartir el mensaje de este libro, no lo estoy haciendo porque deseo extender el amor, lo estoy haciendo porque me obligo. Tengo que grabar el vídeo para que las personas lo vean, para que tenga suscriptores, para que tenga visualizaciones, etcétera, 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 porque resulta que entonces cuando. No, yo no tengo que grabar este vídeo. Yo elijo deliberadamente compartir contigo la lectura de este libro. Y esto es muy, muy importante. Soltar la idea de que tengo que hacer algo, de que debería, de que hay que. Está implícito una especie de obligación, ¿no? Que me veo obligado a hacer algo. Y déjame decirte una cosa, el amor nunca te obliga a nada. El amor nunca te impone que deberías de hacer esto o lo otro. El amor nunca te dice, tienes que hacer no sé qué. No, tú eliges deliberadamente lo que deseas expresar al mundo, lo que deseas comunicar, lo que deseas extender. ¿Sí? Esto es muy, muy diferente. Haz esta práctica. Te invito. Continúo con la lectura. Para conseguir paz, perdona todos tus deberías. Fíjate que los objetivos que abajo siguen y considerados como normales, todos son objetivos del cuerpo. Supongo que sabrás que el cuerpo no tiene ningún objetivo, puesto que es un medio. Además, todos esos objetivos operan en el tiempo, lo cual les añade mayor irrealidad. Veámoslo. Entre los objetivos personales suelen figurar
una casa espaciosa, un buen automóvil, un empleo bien remunerado, una familia sin problemas, reconocimiento público, buena salud, etcétera, etcétera. Todo está bien, más que bien. El problema empieza cuando esos objetivos toman direcciones opuestas. Son todos, desde luego, deseos legítimos, pero también son muchas cosas que atender y por las que en su momento habrá que pagar un precio. En su momento habrá que pagar un precio. Tantos propósitos y a tan alto nivel de exigencia resultan agotadores. Para complicarlo, muchos objetivos son incompatibles entre sí. Por ejemplo, trabajar duro y disponer de tiempo libre es irreconciliable. La glotonería del ego es infinita y sus objetivos son el testimonio de su gula. Y para hacerlos posible, deformará la realidad con el propósito de que sus demandas encajen en ella. Y lo conseguirá. Creará su sueño y empezará el juego de la ilusión y la desilusión. Después de la lectura de este libro, si así lo deseas, tu primer objetivo puede ser disfrazar de la paz mental. No, disfrazar, no, perdón, si no, no entiendo. Lo repito. Después de la lectura de este libro, si así lo deseas, tu primer objetivo puede ser disfrutar de la paz mental. Y por debajo de ese objetivo, todo lo demás. Es decir, no importa lo que tengas y lo que hagas, importa que todo eso esté impregnado de tu paz mental. Porque independientemente de lo que hagas, la paz es tu mayor tesoro. Este debe ser tu máximo objetivo. Disfrutar de la paz mental. En el bien entendido que nada puede perjudicar la máxima prioridad, paz interior como el medio para conseguir y disfrutar todo lo demás. Primero tu paz y después todo lo demás. Esto lo decía Moz, un chico que se dedica a enseñar un curso de milagros. La falta de coherencia, desear paz y crear conflicto. A menudo hacemos convivir en nuestra mente ideas contrarias y antagónicas. Actuamos en contra de nuestras propias creencias. Por ejemplo, todos conocemos las razones para llevar una alimentación sana, pero al mismo tiempo también justificamos excepciones para transgredir las reglas. Otro conflicto de intereses muy frecuente, por ejemplo, consiste en tratar de ser auténtico y a la vez intentar agradar a todo el mundo y buscar aprobación ajena. La ausencia de coherencia tiene un precio y se paga antes o después. La falta de coherencia sume a las personas en una contradicción debilitadora. Hacer una cosa y pensar otra diferente es incoherencia. Estos conflictos generan una pérdida de energía que nos exponen a la enfermedad. La enfermedad es la mitad de las veces un síntoma de un desequilibrio a nivel mental y emocional. La otra mitad, un desequilibrio nutricional. Cuando una incoherencia amenaza con estallar, uno de los elementos en conflicto debe renunciar. Debe cerrar la situación disonante. Para ello, la mente expulsa uno de los dos objetivos para que al menos el otro sobreviva. A esta eliminación se le llama disonancia cognitiva. Un pobre remedio que descansa en una ilusión. Pero la renuncia es tan dolorosa
como el conflicto que se pretende resolver. Es un conflicto pendiente por resolver, oculto en la sombra. Veo personas incoherentes que desean la paz y a la vez están enfadadas con todo el mundo, sus padres, su pareja, sus hijos. ¿Cómo van a estar en paz si se hallan en pie de guerra con todos? ¿Cómo van a hallar paz si se encuentran en pie de guerra con todos? No podrán conseguir la paz permaneciendo en el centro de sus conflictos. No sospechan que la falta de coherencia es lo que, entre lo que piensan o sienten con lo que se dicen y hacen, sea el origen de sus males. No sospecha que la falta de coherencia entre lo que piensan y lo que sienten sea el origen de sus males. Curación emocional. La lista de las emociones negativas es larga. Culpa, odio, celo, soberbia, rechazo, enojo, cólera, depresión, etcétera, etcétera. Todas esas emociones son diferentes expresiones del temor. Versiones, disfraces. Lo seguro es que cualquiera que sea la forma que el miedo adopta, creará un desequilibrio que se reflejará en el cuerpo. La salud es la paz en el cuerpo. El miedo es una ilusión y por lo tanto es irreal. No hay una irrealidad más difícil de desarmar que otra, pues todas son igualmente irreales. En este sentido, ninguna enfermedad es más difícil de curar que otra. Esto puede entenderse con este símil. No existe grado de dificultad en despertar de una pesadilla más que de otra. Las pesadillas cambian, pero lo que las concluye, despertar, es igual. Despertar es despertar, al margen de cuál es el sueño. La apariencia que adopta la enfermedad revela la causa emocional, pero lo que importa es que, a un nivel muy profundo, se está produciendo un daño que debe ser reparado, pero por el enfermo, antes de que pueda esperar una curación real en su organismo. Disponer de la información sobre la cual es la causa emocional no implica la curación, la cual solo es posible a través de la desactivación del trauma emocional. Intuimos que el cuerpo posee la inteligencia que crea mundos, que obra milagros. Sentimos la curación como uno de los milagros que el organismo hace a diario. Pero la ciencia no usa esa palabra. Dios nos libre de introducir la palabra milagro en su vocabulario. Para eso ha creado una expresión técnica. Remisión espontánea. Qué bueno. Resulta extraño que la ciencia se valga del azar y la casualidad cuando no encuentra explicación. El universo juega a los dados unas veces sí y otras veces no, parecen decir. Pero la brillante mente de Einstein se negó a aceptar que Dios juegue a los dados. Y así es. Nada ocurre al azar. Toda curación es emocional y solo hay una emoción curativa, el amor. El amor es la ausencia total del temor.
refuerza el sistema inmunológico y eleva la vibración del cuerpo hasta conducirlo a la salud, es decir, la ausencia total de conflicto. La salud es paz en el cuerpo y solo se manifestará si la mente está en paz. Emociones atrapadas en el cuerpo. En un sentido estricto, un pensamiento libera una cierta química en el organismo. Cada emoción tiene su química particular. Las emociones son consecuencia de infinidad de neuropéptidos que revierten al flujo sanguíneo y llegan a todo el cuerpo. La actividad mental y las emociones afectan químicamente a los organismos. El efecto del pensamiento químico o emociones en el organismo puede convertirse en problemas de salud. Esta estrecha relación entre pensamientos y emociones debería enseñarse en las escuelas y recordarse toda la vida. Las emociones son pensamientos químicos. Un trauma emocional es una emoción vivida como un dolor, un acontecimiento doloroso, una separación afectiva, la muerte de un ser querido, un cambio inesperado, un despido, una ruptura, un diagnóstico, una ofensa, una pérdida. Queda atrapada en el tiempo y se condensa en el cuerpo. Estos traumas emocionales necesitan ser reconocidos, liberados y resueltos. Y el modo directo de conseguirlo es entender que si bien la emoción no es real, la causa no lo es. Una vez sanado el trauma causal, el cerebro deshace o invierte el proceso de la enfermedad dentro de la fase de reparación. Salvado el obstáculo, el cuerpo desactiva el mecanismo de supervivencia llamado enfermedad. Existe el convencimiento de que el cuerpo crea la enfermedad, de que el organismo, por así decirlo, enloquece de pronto y se ataca a sí mismo. En este taller aprenderás que todas las enfermedades tienen su origen en la mente. El cuerpo no es el causante de sus enfermedades, pues en su propósito no se encuentra el de enfermar. En otras palabras, cuando enfermamos, lejos de estar haciendo algo malo, el cuerpo está solventando una situación extrema. Resulta extravagante la idea de luchar contra la enfermedad, cuando ella misma es el resultado de una lucha interna no resuelta. La sanación implica el abandono de toda lucha, la cual impide la curación. Los cambios que el ego quiere no son cambios. Le basta con una ilusión mejor, menos incómoda que otra. Una mentalidad enferma percibe sus ilusiones como una verdad. Ve el mal en el mundo, pero no en su visión. No entiende cuál es la causa simplemente porque no la identifica como tal. No ve el trauma emocional, ni recuerda su naturaleza espiritual. Se limita a identificarse con un cuerpo. Y eso es muy aterrador. Por esa razón, la curación debe centrarse en sanar los traumas emocionales. En este sentido, solo la percepción necesita sanación. A eso se reduce todo. Toda curación es mental, porque toda enfermedad empieza en una mente dividida y separada. Toda curación es emocional y el enfermo el artífice de su curación.
La salud, según los principios expresados en este libro, es la paz mental. Y toda cura consiste en desprenderse del miedo a través del perdón. Por supuesto, hay otros factores de peso que influyen en la salud y la enfermedad. Y el principal es la alimentación. Si entiendes esto, dejarás de buscar el remedio a los males donde no se encuentra. La enfermedad como curación. Las enfermedades tienen un sentido y una lógica emocional, y el enfermo debería encontrarla para poder sanarse. Por otro lado, la intensidad del trauma definirá la gravedad de la enfermedad. Y por el otro, el tipo de emoción concretará la localización en el cuerpo. Sin conflicto que resolver no hay enfermedad. Permítete estar abierto a la enfermedad como una respuesta desesperada por la supervivencia de un suceso externo, vivido como un trauma, ante una situación comprometida y de urgencia. La biología toma el mando y hace lo que ha hecho durante miles de años: generar una respuesta física de supervivencia para el individuo y, ante todo, para la especie. La función de la enfermedad es la curación. De hecho, es una tentativa desesperada de sanación. Es una idea difícil de asimilar, porque la enfermedad es sinónimo de mal. A menudo, tras el aviso de la enfermedad, las personas reaccionan revisando su escala de valores o su actitud frente a la vida. Lo urgente ahora es sanar el cuerpo, ciertamente, pero lo importante es disolver el bloqueo emocional que lo enfermó, o desintoxicar el organismo, y garantizar una curación definitiva para que no reaparezca el problema. La curación es responsabilidad del enfermo. Es una fantasía pensar que se puede curar la enfermedad sin la participación del enfermo. Y para que la curación suceda, es necesario antes entender el sentido de la enfermedad. Tratar de imaginar un sistema que reprime una gran energía expansiva en su interior. ¿Qué es lo que sucederá con probabilidad? Exacto. Estallará. El alma no acepta tanta brutalidad y se expresa en el lugar más cercano, el cuerpo. Y el cuerpo, que es el campo de batalla de nuestras incoherencias, enfermará en un intento de curarnos. La negación de las emociones es interpretada por el cuerpo como una negación a la vida. El cansancio mental y físico es el recurso del organismo para salvarnos la vida. Bueno, el cansancio mental y físico es el recurso del organismo para salvarnos la vida. Tal cual. Sin el cansancio, seguiríamos trabajando y trabajando hasta la muerte. Pero en lugar de agradecer su aviso, alargamos las jornadas. ¿Por qué? Porque en nuestra civilización se considera el cansancio como una debilidad, algo malo, cuando en realidad es una reparación natural para garantizar la supervivencia. Menudo cambio de perspectiva, ¿eh? Menudo cambio de mirada. Así que con esto te está diciendo que te permitas descansar. Y cuando te sientas cansado, descansa. El trauma emocional es uno de los detonantes de la enfermedad y la superación del trauma, la curación. El deseo del cuerpo es estar sano, no enfermo.
El cuerpo está diseñado para poner en marcha toda clase de estrategias de supervivencia, muchas de las cuales aún no han sido entendidas. No deberíamos luchar con la enfermedad, porque en sí misma no es una causa, sino un efecto. Y enfocarse en los efectos puede aliviar, pero no curar. La enfermedad es la manifestación física de un miedo que curar. Su curación es una lección de entendimiento, porque el cuerpo siempre obedece las órdenes de la mente. El cuerpo siempre obedece las órdenes de la mente. ¿Qué enseña la enfermedad? La enfermedad es la reparación a nivel físico de una curación que no se está produciendo a nivel psíquico, puesto que el espíritu no reacciona. La biología del cuerpo lo hace. El conflicto no puede quedar desatendido. La enfermedad es, pues, una solución paradójica de la biología a una situación de emergencia espiritual. Lo que el instinto de supervivencia de la especie entiende como la última posibilidad de supervivencia. La enfermedad es la solución biológica para la única posibilidad que el cuerpo encuentra después de un trauma emocional intenso. Es el último intento del cuerpo por sobrevivir. Después de la superación del trauma o obstrucción emocional, y solo si ésta se produce, seguirá la fase de reparación. La enfermedad es la metáfora externa del ajuste que nos apremia a la curación interna. Su enseñanza estriba en contemplar el cuerpo como un medio y no como un fin, como proclama el ego. ¿Cómo sanar? En primer lugar, mantener una actitud positiva ante todas las circunstancias de la vida. Segundo, vivir desde el amor, sin ninguna clase de temor. Tercero, dejar de fabricar emociones negativas y reparar cualquier trauma personal. Cuarto, perdonar, sin reservas. Quinto, seguir una nutrición sana. Sexto, desintoxicar el cuerpo, no envenenarlo más y realizar ejercicio regularmente. Bendice tu cuerpo a diario. ¿Sabes el enorme trabajo que hace para mantenerte con vida? Agradece a cada célula su participación en el proyecto de tu vida. Visualiza tu amor bañando a cada órgano mientras cumple su función. Habla con todas tus células y dile lo importantes que son. Y después, comprométete a darles paz a través de tu actitud y energía, con una nutrición libre de tóxicos, alimentos procesados, carnes, tabaco, alcohol, fármacos. ¿Estás listo para mandar este mensaje de amor a tu cuerpo? Qué bonito. La sanación es un proceso, no un hecho aislado en el tiempo. El proceso de curación es la vuelta a la cordura, al amor. Cuando el enfermo se escucha, deja de repetir su discurso mental fúnebre y pasa a cuestionar su antigua verdad. Al hacerlo, es cuestión de tiempo que abandone viejos sistemas de pensamiento basados en el temor y que se deshaga, perdone, olvide todos sus miedos. Solo el amor sana una falta de amor. Nadie se cura a sí mismo. El auténtico artífice de la curación es el amor. Solo el amor sana. Solo el amor sana. La enfermedad no es inevitable.
La enfermedad no es inevitable. La evolución de la conciencia humana podría extinguirla de la faz de la Tierra. Los bomberos de la enfermedad. Es cierto que algunas enfermedades son erradicadas, pero creamos otras nuevas. ¿Por qué hay hoy día tantos o más enfermos como siempre hubo? ¿En qué hemos avanzado? Si después de miles de años de enfermedades siguen afectando a la humanidad, la conclusión es obvia. No es un problema de tecnología. Más bien, el problema podría estar en insistir en buscar la solución de los problemas del cuerpo en el cuerpo. ¿Tanto cuesta admitirlo? La tecnología ha avanzado en la supresión de los síntomas, pero el hombre después de tantos siglos sigue enfermando, sigue habiendo tantos enfermos, sino más como hubo siempre. En la actualidad, por ejemplo, hay más personas que viven de la investigación del cáncer que enfermos del cáncer. Y sin embargo, hay más enfermos que nunca. Y la tendencia es hacia arriba, en exponencial. Es una lástima que las bienintencionadas y multimillonarias investigaciones se orienten en la dirección equivocada. Sin embargo, la humanidad insiste en la vía tecnológica en detrimento de explorar su potencial autocurativo. Hoy se sigue contemplando la enfermedad como un mal en sí misma. Lo preocupante es que al centrarse en los efectos, deja las causas sin corrección, listas para reaparecer más adelante. Su estrategia: fármacos, cirugía, técnicas agresivas, todo ello con efectos secundarios importantes. Cada año, un gigantesco número de personas en todo el mundo mueren por diagnósticos equivocados o por efectos secundarios de los tratamientos, por no hablar de los efectos catastróficos de un diagnóstico severo, comunicado sin tacto a un paciente asustado. La ciencia aún se enfoca en una visión materialista y esta en su gran superstición y no en una visión holística. Lo preocupante es que la persona promedio cree a pie juntillas que la ciencia tiene todas las respuestas, o casi, y le entrega un cheque en blanco. Los bomberos de la enfermedad actúan con la mejor de las intenciones, pero, por desgracia, el cuerpo humano no sigue expuesto a las mismas causas, incluso a nuevas, para enfermar. El cuerpo humano sigue expuesto a las mismas causas. Cuando tomamos medicamentos, en realidad le decimos al cuerpo: no me molestes. Y lo agredimos con una sustancia química extraña. Le mandamos callar. No censuro el uso de medicamentos ni la tecnología médica. Si el cuerpo está enfermo, es porque la mente aún no sabe mantenerlo con salud. La ayuda de agentes externos es, por el momento, necesaria y sus avances, hasta que no se produzcan otros más profundos, son una bendición. Nadie dice que no se usen las medicinas. Si alguien cree que pueden ayudarle, lo harán. Pero
¿Por qué conformarse con tomar píldoras? Necesitamos una nueva medicina que nos ayude a crear salud y no a curar enfermedades. Lo alarmante, la alarmante especialización médica, especialistas que solo tratan ciertos órganos del cuerpo, es una muestra más del desinterés por contemplar al paciente como un ser completo, con una realidad física y emocional, con sus traumas y conflictos personales. En el futuro, todo terapeuta debería ser psicoterapeuta y procurar al enfermo entendimiento, porque toda enfermedad se origina en la falta de entendimiento. La especie humana aún cree en la magia, es decir, que el cuerpo enferma y se puede curar. Doble ilusión. La falsa sanación cree en la curación, manteniendo la causa de la enfermedad. Y que alguien o algo pueden curar a otro. Dispensa alivio, pero no curación. Es muy triste que la ciencia se esfuerce en curar cuerpos y no sanar a las personas. Veamos qué ocurre en otras culturas. En la antigua China, un médico cobraba a sus pacientes a lo largo de toda la vida, excepto cuando enfermaban. Entonces no solo no cobraban, sino que tenía que ocupar su tiempo y esfuerzo en sanarlo. El médico trabajaba para la salud de sus pacientes, no para curarles. Por aquel entonces, la enfermedad no era un negocio como lo es hoy en día. Por aquel entonces la enfermedad no era un negocio como lo es hoy en día. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que aborda un tema muy importante y es el de que buscamos la sanación donde no está. Buscamos la sanación en el mundo, cuando la causa de la enfermedad está en la mente, está dentro de ti, está en la ausencia de paz, en un constante mantenimiento de miedo, de temor, de incertidumbre, de inseguridad. Enfermamos porque no confiamos en la inteligencia divina que nos sostiene, en que somos amor. Y para esto me imagino que hay mucha resistencia, ¿no?, en aceptar esta propuesta de Raymond, de que tu objetivo prioritario sea tu paz mental. Me ha gustado mucho esto, ¿no? Bendice tu cuerpo cada día, bendice tus células, háblale, llénales de luz, llénales de luz, porque la curación está dentro de ti y lo único que sana es el amor. Ahí tienes tu medicina, ahí tienes la fuente de tu curación. Espero de todo corazón que esto te haya ayudado a ver la enfermedad desde otro punto de vista. Te deseo paz, salud y nos vemos la próxima semana.